En los últimos años, los intercambios culturales entre China y Argentina han conseguido logros considerables que han captado nuestra atención. A las pantallas de China han llegado películas o documentales de origen argentino, los cuales son recibidos con una buena acogida. Además, profesionales de varios medios de comunicación indican que existe una mayor intención de promover las producciones audiovisuales entre los dos países. Para conocer el enorme potencial de dicho mercado, en esta edición de Enfoque, Luis Pavesio, nuestro compañero en Buenos Aires, ha realizado entrevistas a Claudio Martínez, subsecretario de Medios Públicos de la Nación Argentina, y a Estela Cagliardi, realizadora del documental Sorprendente China, en cuya producción ha colaborado la empresa Fénix Dorada. Veamos. Hoy vamos a hablar de la cooperación de productos culturales entre China y Argentina y estamos con Claudio Martínez, subsecretario de Medios Públicos de la Nación. Bienvenido al programa, Claudio. Gracias, Luis, encantado. ¿Hay intenciones de promover producciones audiovisuales entre los dos países? Sí, para nosotros es de vital importancia la cooperación en términos generales con todos los países del mundo, pero en particular nos interesa muchísimo el trabajo en conjunto, el intercambio cultural, en nuestro caso de productos audiovisuales, con la República Popular China. Existe un vínculo muy fuerte con ese país, existe un vínculo, te diría hasta personal, entre el presidente Alberto Fernández y el líder chino Xi Jinping, que nos da esperanza y expectativa de poder desarrollar una política de intercambio cultural con nuestros medios públicos con ese país. ¿Ya se viene trabajando en este sentido? Hay toda una serie de antecedentes con relación a convenios firmados en gestiones anteriores y que nosotros les vamos a dar continuidad. Obviamente este año de pandemia fue un poco difícil la gestión con este tipo de actividades, pero sí está dentro de nuestros planes avanzar mucho en este sentido. Sabés que hubo pocas producciones audiovisuales, que nuestros canales realmente tuvieron que dar cuenta desde los medios públicos de una serie de situaciones vinculadas con la pandemia, en lo educativo, en la salud, en lo informativo y en lo cultural. Tuvimos puesto el foco de nuestra gestión en ese rubro, pero pandemia mediante veremos si este año podemos empezar a desarrollar todo ese plan que estaba obviamente en nuestra hoja de ruta desde el primer día. ¿Y hay ya en carpeta algunos proyectos para llevar adelante? Nosotros aprovechamos, sí, este año para generar determinadas condiciones industriales para que sea posible esa cooperación, o sea que para que los productos argentinos puedan viajar por el mundo. La Argentina tiene un enorme potencial en el rubro audiovisual. Vos sabés que en algún momento, hace muy poco tiempo, al principio de este siglo, entre el 2000 y el 2010, el 2012, la Argentina llegó a ocupar el 4º lugar mundial en exportación de contenidos audiovisuales, de formatos y de programas. Eso se fue deteriorando con las crisis económicas, con la variación del tipo de cambio y con la falta de continuidad de determinadas políticas de fomento industrial. Tanto es así que países con menor tradición en el rubro audiovisual, países vecinos, países cercanos de América Latina que no tienen la enorme tradición que tiene la Argentina desde la década de oro del cine en adelante y con una televisión que fue siempre pionera, lograron quitarnos mercado, que muchas producciones que hoy vemos en las plataformas de streaming fundamentalmente, decidieran radicarse o realizarse en países que no tienen una gran tradición audiovisual. La Argentina perdió ese espacio y es un objetivo de esta Secretaría volver a poner a la Argentina en el mapa mundial de los contenidos audiovisuales. Para eso estamos desplegando junto con otros ministerios, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con el Ministerio de Cultura, con ENACOM, un plan de contenidos argentinos que incluye incentivos para la producción de productos audiovisuales con escala y con proyección internacional, tanto en lo que tiene que ver con incentivos y con beneficios industriales, como también en generar condiciones laborales para que la Argentina pueda volver a ser competitiva en ese marco.
¿Cómo puede influir el contexto que vivimos en la Argentina en relación con el mundo para el desarrollo de estas producciones audiovisuales? El contexto en la Argentina, desde el punto de vista de los talentos, es inigualable. Decía, la Argentina tiene una enorme tradición en el rubro audiovisual, arrancando desde el cine, como decía hace unos minutos, hacia todo lo que la Argentina fue promoviendo, sus productoras, sus canales de televisión, sus creadores en términos audiovisuales. En ese sentido, el mundo siempre nos mira con mucha expectativa, como un país, sobre todo dentro de la región, que tiene un enorme potencial. Como decía antes también, muchas veces, y sobre todo en los últimos años, se abandonaron políticas activas para el sector. Los cambios tecnológicos también encontraron a la Argentina un poco desencajada, y hablo de los cambios tecnológicos, es la irrupción de las plataformas de streaming que han cambiado mucho el sistema de distribución de los contenidos. Encontraron a la Argentina débil, no en una posición de fortaleza para poder alojar producciones, para poder presentar proyectos y también protagonizar espacios dentro de esas plataformas. Nosotros creemos que generando condiciones para la industria, como te decía hace unos minutos, en términos de incentivos, en términos de fomento para las producciones locales y también comprendiendo que hay que generar una modernización de determinadas cuestiones vinculadas con lo laboral para adaptarlo a lo que pasa en otros lugares y para volver a ser competitivos, la Argentina va a volver a recuperar ese espacio porque los realizadores, los actores, los guionistas, los músicos tienen un enorme potencial en nuestro país, hay una gran tradición que permite ser optimistas. Claudio, ¿hay interés de China por adquirir productos audiovisuales argentinos? Sí, te voy a contestar desde mi experiencia anterior como productor audiovisual. Sí. Me tocó en ese marco viajar mucho, ofrecer producciones audiovisuales nuestras en mercados internacionales y siempre el mercado chino es un mercado que se ha mostrado interesado por la Argentina. Así que somos muy optimistas con relación a lo que podamos generar en términos de intercambio con ese país. ¿La normativa está actualizada o hay que adaptarla para favorecer este tipo de desarrollo? No, en eso estamos, Luis, estamos en eso. O sea, estamos generando una normativa. Te diría que hay ya un montón de instrumentos que ya están anunciados y en práctica. Por ejemplo, nos ha ayudado mucho en esta tarea la promulgación de la Ley de Economía del Conocimiento, porque en esa ley hay muchísimos beneficios para el sector audiovisual, que es un sector que precisamente genera ganancias económicas a partir del conocimiento y a partir de la creatividad, que es lo que promueve la ley. La promulgación de esa ley, que había tenido una sanción en el año 2019, pero que fue reformada en el Congreso y fue promulgada y reglamentada por el Poder Ejecutivo hace poco tiempo, ofrece un montón de instrumentos para todo esto que yo te comenté, vinculado con beneficios para cargas patronales, para desgravación de ganancias, más otras cuestiones que nosotros fuimos agregando en reglamentaciones vinculadas con la AFIP para una devolución más veloz del IVA, que ya estaba contemplado, pero que tardaba mucho tiempo y dejaba de ser un activo interesante para las producciones, a otras cuestiones como tiene que ver con el cash rebate, que es devoluciones de distintas inversiones que puedan hacer las productoras para promover los contenidos audiovisuales. Ese tipo de normativas están muy ayornadas y muy avanzadas. Después hay otros capítulos, como te decía, lo laboral, que es algo que venimos trabajando con los sindicatos del sector y con muy buena respuesta. Es decir, existe una gran conciencia de todo el conjunto de la industria. Hablo de los sindicatos de la televisión, del cine, los sindicatos de actores, de extras, que son los que están involucrados en esta industria. Existe una enorme conciencia de que se abre una oportunidad para que los contenidos argentinos viajen por el mundo y que eso sea también una respuesta a la economía de nuestro país, generando divisas. Porque yo te hablo de todos los incentivos, que quiere decir que el Estado toma la decisión de dejar de
cobrar determinados impuestos, llámese cargas patronales, llámese IVA o llámese ganancias, para promover una actividad industrial. La obligación de esa actividad industrial es generar divisas para que en la Argentina entre dólares, que es lo que es uno de los problemas endémicos que tiene la economía argentina. Entonces, es importante entender que la economía en su conjunto, la sociedad hace un esfuerzo a través de sus impuestos para promover este sector tiene un enorme potencial de devolver esos dólares a la sociedad, y sobre todo lo que nosotros vemos es la capacidad que tiene la industria audiovisual de generar trabajo. Eso es muy importante, o sea, en la economía la posibilidad de generar trabajo a través de una industria creativa como es la industria audiovisual, por un lado, y al mismo tiempo generar divisas para equilibrar las cuentas en nuestro país, son dos buenas noticias. O sea, esto si lo podemos articular con una cooperación cultural con un país como China, bingo, estamos en el mejor de los mundos. ¿Y cómo se está trabajando con China para favorecer el desarrollo de estos contenidos? Bueno, por ahora trabajamos con las delegaciones locales, con la embajada, buscamos este tipo de reuniones que muchas veces son virtuales, que como te decía al principio se han visto demoradas por los efectos que produjo en nuestro trabajo, en nuestra gestión, la pandemia, y sobre todo el foco que nos obligó a poner la pandemia en los medios públicos, que fue, bueno, pongámonos a trabajar en generar productos educativos porque los chicos no pueden ir a la escuela, pongámonos a generar productos culturales para que los creadores y las creadoras de nuestro país tengan la posibilidad de tener un trabajo, ya que los cines, los teatros y los recitales no anduvieron, y hacer una comunicación muy serena y muy precisa de la emergencia sanitaria. Ese fue el foco que tuvimos durante todo este año en los medios públicos. Nos dejó poco tiempo para hablar con los amigos de China, pero es una agenda que estamos retomando porque tenemos la expectativa de que dé buenos resultados. Claudio, que en China conozcan la Argentina por la producción del material audiovisual, ¿puede favorecer el turismo nacional? Sí, por supuesto. Además, nosotros tenemos la expectativa de generar también incentivos que estén vinculados con la presencia de destinos turísticos dentro de los contenidos audiovisuales. ¿Qué quiero decir? Que a través del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, pero también a través de los gobiernos de distintas provincias, podamos ofrecerle a los productores de contenidos audiovisuales un incentivo extra para que muestren los paisajes argentinos y que reciban a cambio esos incentivos, o sea en desgravaciones impositivas o en devoluciones concretas o en facilidades que puedan darle las provincias para que las bellezas naturales que existen en la Argentina puedan verse y que sea un modo de promover el turismo. Claudio, muchas gracias por esta entrevista para CGTN en español. Encantado, Luis, a sus órdenes. Muchas gracias. Sorprendente China y sorprendente Argentina. Estos documentales, presentados de forma conjunta por el Grupo de Medios de China y por la Televisión Pública Argentina en 2018, se tratan de la primera coproducción entre ambas partes. A través de estas producciones, los pueblos de los dos países pudieron experimentar de forma intuitiva el encanto infinito de un país remoto situado al otro lado del planeta. Los 4 episodios que conforman el documental Sorprendente Argentina, de 100 minutos, muestran el atractivo único del entramado de tradición y modernidad, de paisajes naturales y de monumentos culturales de Argentina. Mientras que los 2 episodios de Sorprendente China, de 120 minutos, desde el punto de vista de Argentina, registran el desarrollo de alta velocidad y la prosperidad de las grandes ciudades, así como la diversidad de la naturaleza y la pluralidad cultural de la parte suroeste de China. Pese a que China y Argentina son 2 países muy distanciados geográficamente, los documentales Sorprendente Argentina y Sorprendente China forman un puente de intercambio cultural entre los 2 lados y convierten a estos 2 países en vecinos. Y en este programa de cooperación de productos culturales entre China y Argentina, también vamos a hablar con Estela Gagliardi, que es integrante de Fénix Dorada. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por venir a visitarme. Un placer. Estela, ¿en qué proyecto participaste?
Participé en Sorprendente China, o sea, Phoenix fue el nexo entre un proyecto que se ideó entre CCTV y la TV Pública Argentina. Se firmó un acuerdo y Phoenix bueno, colaboró para que esto se lleve a cabo, y a su vez pude viajar, viajamos un equipo para colaborar tanto con CCTV como con la TV Pública Argentina. ¿En qué consistió este proyecto? La idea era transmitirle a la Argentina la verdadera China, tanto a su nivel cultural como comercial, especialmente dando un enfoque a su cultura milenaria. A partir de ahí, porque fueron dos, Sorprendente China y Sorprendente Argentina. Bueno, en el que yo colaboré, la idea era mostrar China en Argentina, y el otro era mostrar Argentina en China. Básicamente nosotros en el primer viaje que hicimos, hicieron 2 viajes, yo participé del primero. Sí. En ese viaje estuvimos mirando lugares, investigando el tema de las aldeas de China, porque en China viven 56 etnias chinas. Las etnias a lo mejor vivieron en otros países, pero hace muchos años que están ya instaladas. Entonces tienen también otras costumbres que las van amalgamando con China. En definitiva, son chinos con costumbres diferentes, como nos pasaría acá en Argentina con otra gente que viene de otros países, ¿no? Otros ciudadanos. Y bueno, y la idea fue mostrar eso, mostrar esa cultura milenaria y hacer un contraste con la moderna. Ese sería el objetivo fundamental, ¿no? Sí. ¿Y qué pudiste ver que te llamó la atención? Por ejemplo, fuimos a una provincia que a mí me encantó, que se llama Quizhou, que ahí sí es, te diría, totalmente étnica, excepto su capital, que es Guiyang. Esa es más moderna, por supuesto. Pero el interior no, mucha etnia, muchas costumbres, muchas aldeas. Las aldeas son impactantes porque además desde el punto de vista ecológico está muy preservada. Y si bien se utiliza para el turismo, la cuidan muchísimo. No podés tocar nada, o sea, si haces un destrozo, obviamente vas a tener una multa. Claro. Hay una que es mi preferida, que es la Baya, se llama, que ahí vive casi, te diría, la totalidad de su población es Miao, etnia Miao. Y ahí tenés costumbres, por ejemplo, una que es muy emocionante desde mi punto de vista, que es que cuando vos tenés un bebé, cuando un niño nace, se planta un árbol. Y cuando esa misma persona fallece, se tala ese árbol, se hace el ataúd con esa madera, se entierra en ese lugar y se vuelve a plantar otro árbol para otorgarles la vida eterna a esa persona. Por eso en esa aldea el árbol es sagrado. Esa es una de las tantas que hay ahí. Este primer viaje que hicimos, y 20 días aproximadamente. La gente de la TV Pública filmó bastante en ese viaje, pero después concretó más en el segundo, que es con lo que se terminó de hacer Sorprendente China, ¿no? ¿Cómo fue trabajar en China? Un país con una cultura tan distinta y costumbres tan diferentes. Y cuando llegás, comprendés a los chinos que vienen a Argentina, en el mismo aeropuerto. Yo viajé con Ana Chen, que es la presidenta de Phoenix, y con otra persona también, que es integrante de acá de Phoenix. Bueno, nosotras viajamos por nuestra cuenta y ellas obviamente hablan español y me traducían. Pero en los pocos momentos que estuve sola, que fue para hacer migraciones y demás, que pasás de a uno, me sentí como un chino en Argentina. No entendía absolutamente ni una palabra. En otros países podés llegar a comprender algunas cosas, porque el idioma es más similar. Acá no entendí nada. Pero bueno, después ya al llegar, ya al estar con gente que habla español y demás, ya te vas relajando y se trabaja muy bien. La verdad nos trataron muy bien, pusieron una traductora a nuestra disposición,
porque también la Secretaría de Turismo nos puso gente para que nos ayude, para que nos guíe. Pero no, es muy cómodo. Lo que sí tenés que pedir muchos permisos. No es como en Argentina que llegás y decís, ay, voy a filmar esto que me gusta. O sea, son muy organizados, súper organizados. Vos podés filmar, pero tenés que pedir un permiso. ¿Muchas personas formaban parte del equipo? Y en el primer momento que fuimos éramos 6, porque ya te digo, se filmaron algunas cosas, pero fue más que nada un trabajo de campo, de investigación. Ya en la segunda etapa sí ya fue un equipo de 10, 12 personas aproximadamente. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué enseñanzas te dejó viajar a China y conocerlos tan de cerca, tan de adentro, cuando volviste? ¿No llegaste a Argentina? ¿Qué te dejó cuando miraste para atrás ese viaje? Primero, los prejuicios. Porque uno lo que conoce de China acá es, no conoce tanto la parte cultural, más allá de que yo estoy inmersa y conozco un poco más, pero te estoy hablando de la gente por ahí que no está en este medio, no está en Phoenix concretamente, porque somos el único medio, digamos, que nos dedicamos a esto. Sí. La mayoría de las personas conoce al señor del supermercado o a la señora del supermercado, o de los locales. El tema con esa gente es que no te podés comunicar bien, pero no porque no sean simpáticos, sino porque no saben, no pueden aprender rápidamente el idioma. Entonces, no quieren agredir ni ser agredidos, entonces ponen una barrera. ¿Viste que se suele hablar de la barrera del idioma o la muralla del idioma? Bueno, es tal cual. Entonces yo cuando llegué dije, wow, o sea, China, más allá de sus costumbres, de ser milenaria y de tener sus reglas, es gente como nosotros. No sé, vos acá llega o sea, nosotros no éramos artistas, obviamente, pero no sé, acá te cruzás, no sé, con Madonna y enseguida te querés sacar una foto con Madonna, porque te la cruzaste en un café. Y allá era lo mismo, los más jóvenes especialmente, decían, ay, yo me quiero sacar una foto con vos. Esto me lo decía la traductora, obviamente. Y como que el espíritu es el mismo. Entonces yo cuando llegué dejé atrás eso, dije, no tengo más prejuicios, no tengo por qué tener ningún prejuicio con esta gente, porque estamos todos en la misma. Como dice un muy amigo mío, dice, a todos nos ilumina el mismo sol. Así estés en China, así estés en Argentina, así estés donde estés. Estela, ¿cómo se gestó este proyecto? En principio, tanto Argentina como China, tanto el gobierno argentino como chino tenían ganas de hacer algo en común, especialmente la TV pública y CCTV, que es la TV pública de China. Bueno, ahí aparece Phoenix Dorada con, bueno, Ana Chen, que es su presidenta, y sirvió de nexo entre ambos países y ambos medios de comunicación. Bueno, a partir de ahí se comenzaron a elaborar acuerdos con respecto a con qué colaboraba Argentina, con qué colaboraba China, porque fue un proyecto doble, digamos, porque fue Sorprendente China y Sorprendente Argentina. Nosotros nos encargamos de Sorprendente China, es decir, Argentina iba a China a filmar y a elaborar el documental, y desde China vinieron a recorrer Argentina y a elaborar el documental. Luego se estrenaron el mismo día y en dúplex, Argentina y China, que se hizo en CCTV. Bueno, a partir de ahí, bueno, ya teníamos los acuerdos, viajamos a China y ya firmamos con CCTV. Y bueno, y comenzamos a filmar algunas cosas allá, y después se hizo, bueno, otro año. Al año siguiente viajó otro equipo. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en el contenido que iban a grabar en cada país? Bueno, eso fue largo, fue mucho mail que iba y volvía, pero básicamente lo que se quería mostrar era la cultura real de cada país, ¿no? Ya sabemos que, bueno, nosotros somos un país muy joven, pero con muchos encantos naturales, y también tenemos nuestra cultura, ¿no? La cultura del tango que le fascina a China, por ejemplo.
Y para nosotros todo lo que es la ópera china, la muralla, Mao, el Tiananmen, bueno, son todos esos puntos muy estratégicos que no se pueden dejar de visitar y de mostrar, porque creo que en Argentina o en Occidente, quizás en Occidente sí, pero en Argentina no tanto, no se conoce tanto ese lugar. Bueno, se tomaron esos lugares muy emblemáticos. Y acá, como somos un país joven, se tomó más el Calafate, Cataratas, bueno, distintos lugares, ¿no? Jujuy, lugares así. ¿Cómo fue hacer un resumen de 5.000 años de historia? Creo que no llegamos a hacer todo un resumen, porque como vos bien lo decís, es muchísimo. Pero bueno, mostrando, por ejemplo, la muralla, que ahí creo que está todo resumido porque aún hoy se sigue construyendo y se siguen haciendo cosas. Por ejemplo, están haciendo un puente para que los medios la traspasen, para, qué sé yo, los colectivos, los trenes, perdón, un tren. Bueno, ahí ya tenés un resumen. Y después mostrando la Beijing moderna, Beijing antigua, o aldeas en la misma provincia que te decía, Guizhou, su capital muy moderna, el interior muy ecológico y muy antiguo y muy autóctono. Creo que ahí estaría el resumen de 5.000 años. ¿Y están planificando hacer nuevas producciones culturales entre los dos países? Siempre queremos hacer cosas, nos interesa muchísimo porque, o sea, la meta de Fénix Dorada nació, o sea, su presidenta es China y su meta es difundir la cultura china en Argentina. Y a su vez, ella dice que es argentina también, porque hace 30 años que está acá y es ciudadana argentina, llevar la cultura argentina a China. O sea que sí queremos hacer. No están dadas en este momento las condiciones, pero sí está en nuestra carpeta de proyectos, siempre hay algo para hacer. Es una forma de integrar a los dos países. Totalmente, totalmente, porque también en este viaje lo que descubrimos es que estamos más unidos de lo que pensamos. Por ejemplo, en China se baila tango. ¿Es popular el tango en China? Sí, sí, sí. Y hay muchos lugares, muchos salones de tango, muchos profesores de tango. Es impresionante. La milonga. En general se llama milonga tal, milonga tal. Sí, sí. Es muy, muy requerido aprender y sí, sí, muy amado el tango allá. Estela, ¿qué repercusiones hubo en Argentina sobre lo que se grabó en China y viceversa? Y yo creo que lo que te decía antes, ¿no? Que la gente, justamente como su nombre lo dice, sorprendente de China, se sorprendió porque esperaba esto, esperaba ver una China más antigua, más recatada, por decirlo de alguna manera, no tan desarrollada, no tan tecnológica, que no esperaría ver una casa de comidas rápidas, por ejemplo, y gente comiendo, porque todos se imaginan que los chinos comen solamente comida china, y no es así, comen comida internacional. Y todas esas cosas. Y yo creo que también la gente fue derribando muros con respecto al ciudadano chino. ¿Cómo viste el tema de la participación de los jóvenes con estos proyectos? Nos preguntaban muchísimo por Argentina, hablábamos mucho, les interesaba mucho saber qué pasaba acá, cómo era, porque si para nosotros China es lejos, para ellos realmente, literalmente es el fin del mundo. O sea, es el último pedacito del planeta allá abajo. Y sí, muchas incógnitas tienen ellos con respecto a Argentina y muchas ganas de venir a conocer y hay muchos chinos que están viniendo a estudiar, muchos jóvenes y muchos de ellos se quedan. Estela, muchas gracias por participar en este programa para CGTN en Español. Muchísimas gracias a vos por interesarte en nuestro proyecto.